Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a su programa Charlas con ICAC. En esta ocasión nuevamente nos estamos encontrando acá para hablar de seguridad y salud en el trabajo. Lewis Erazo Bastidas, hola, buenas noches desde YouTube. ¿Qué tal, Lewis? ¿Cómo está? Gracias por conectarte. A todos los que están entrando en este momento en YouTube, en Facebook, en TikTok. Gracias por conectarse a este programa. Compartan este enlace para que más profesionales en el tema de seguridad y salud en el trabajo lo observen, saquen el máximo de provecho. Hoy con un invitado súper especial. Pablo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde te encuentras el día de hoy? Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Y ante todo, pues como te decía al principio, este es un tema que la verdad nos habían pedido, nos habían dicho, venga, inviten a Pablo, Pablo con todo ese tema de ludoprevención, es un duro, queremos aprender de él, hemos estado en cursos y demás, ¿por qué no lo invita? Y bueno, pues tocaría esperar que Pablo nos acepte la invitación. Esto no es un tema con ánimos de lucro ni nada por el estilo, la idea es que las personas se quieran sumar y pues afortunadamente Pablo nos aceptó la invitación y aquí lo tenemos el día de hoy. Bienvenido Pablo a Charlas con ICAC. No, gracias a ti, Nelson, Mauricio y Mario por la invitación. Había querido estar antes, pero por cuestiones de horario, agenda, no sé, no habíamos podido, pero qué bueno que al final se logró. Sí, bien dicho, al final se logró. La vez pasada también estuvimos acá. A propósito, todas las personas que estuvieron en ese momento conectadas, pues una disculpa, como ya se dieron cuenta, pues fueron cosas que en realidad se salieron de las manos, pero aquí estamos además con un mejor horario. Veníamos transmitiendo viernes de 8 a 9 de la noche y por petición también de muchas personas decidimos pasarlo a los días martes de 7 a 8 de la noche. Es nuestro primer programa que vamos a transmitir en este horario para que muchas personas se conecten, lo puedan aprovechar al máximo y lo más importante que puedan hacer las preguntas, que no es lo mismo estar en línea que hacer las preguntas después de que el video ya queda posteado. Igual esto aquí queda posteado para que de aquí en adelante lo sigan viendo. Invitarlos antes de continuar que se unan a nuestro canal, que se unan al canal de Ludoprevención, que se unan a ICAC Alta, que se unan a ICAC Alta Gestión también a través de nuestros canales, donde siempre vamos a estar compartiendo información y lo más importante que queremos hacer la práctica. Oscar Andrés Mafla dice Cesatra Humana presente. Gracias, Oscar. Ah, ya, gracias, Oscar. Gracias por estar acá presente. Nos envía saludos desde YouTube. Eh, entonces, invitarlo a que se conecten a los canales, a las redes sociales. Bueno, Pablo, ¿te consiguen solamente como Ludoprevención o cómo más se pueden conseguir en las redes sociales? Sí, sí, en todas las redes sociales aparecemos como Ludo Prevención. Ludo prevención. Antes de entrar en materia, quisiera hacerte una pregunta, Pablo. Eh, ¿Te has vuelto, o sea, reconocido por el tema precisamente de educar, de esos procesos de educación y todo eso? Pero, caramba, ¿en qué momento uno dice, venga, hay que meternos es por la parte de la educación, de enseñar, pero de enseñar desde la parte divertida? No sé, antes de ahí, mientras más personas se conectan, coméntanos un poquito cómo decides tú decir, bueno, vamos a dejar de lado la parte normativa, formatos y reuniones y tanta cosa, y vamos a meternos a esta parte de educación y crear todo este ecosistema que tienes tú creado en base a la educación y a todos estos procesos de formación que compartes a través de tus canales. Sí, es que es muy frustrante uno cuando se prepara, hace una buena diapositiva, escoge bien el tema y cuando llegas a la capacitación y el trabajador está con el celular mirando allí distraído, está conversando con el otro y tú aquí hablando, desgargantándote y el trabajador allá pensando en otra cosa, mirando el reloj de cuándo se va a acabar esto, qué aburrido, qué tedioso. Entonces, o cambiamos de profesión o cambiamos de metodología. Entonces, como cambiar de profesión es muy difícil, es mejor cambiar de metodología. Por eso, por eso al final decidí mejor cambiar de metodología. Y desde que se masificó el celular, yo recuerdo que antes de la BlackBerry y eso, antes la gente no tenía casi datos, la gente no, era más, era algo más de ricos, de tener datos y tener, eso era más de gente pero desde que se masificó y los trabajadores que ganan el mínimo tienen celular con Wi-Fi, con datos, con WhatsApp, con Facebook, redes sociales y eso,
La atención cada vez fue más difícil. Antes uno los tenía ahí más concentraditos, pero desde el boom de las redes sociales y la masificación del celular y los datos, la atención se volvió muy difícil. Y bueno, en lugar de cambiar de profesión, decidí cambiar de metodología. Vaya que te ha funcionado y vaya que nos ha sido útiles a todos. El ingeniero Mauricio, que está aquí presente, estuvo en uno de tus cursos. ¿Qué le pareció, ingeniero, estos cursos en donde nos enseñan a ser mejores ludoprevencionistas? La tendencia de la ludoprevención, no. De verdad que yo le decía a Pablo ahora fuera de cámaras que uno no se imagina a veces sin haber leído, antes de haber leído el libro de ludoprevención, en mis capacitaciones venía colocando unos componentes. Pero cuando leí el libro de ludoprevención, le digo a Pablo, mire, no caía en cuenta que yo estaba haciendo este componente y que eso va orientado a andragogía. Hombre, caramba. Cuando se lee uno el libro como tal, dice, hombre, caramba, aquí sí hay muchos estudios que respaldan esto y esto no es ningún cuento armado, porque si esto tiene mucha herramienta, por así decirlo, de investigación que demuestra que sí funciona. Pablo le decía hace un momento, mire, antes de que o apareciera esta ola de la nueva tecnología, ¿verdad? O cuando inició mejor, el tener un celular como los que tenemos en este momento, inteligente, pues, o de los que iniciaron era un lujo, ¿verdad? Y era símbolo de estatus, lo describen ustedes en su libro de ludoprevención, es un símbolo de estatus el tener una cámara fotográfica, el tener una cámara videográfica, el tener un celular, el tener un teléfono en casa, el tener un televisor, ¿sí o no? Era un símbolo de estatus. Ahora, no, usted lo tiene todo aquí. Y como dice Pablo, un trabajador de salario mínimo tiene un equipo inteligente, en donde tiene cámara fotográfica, cámara videográfica, en donde tiene acceso a internet, ¿verdad? En donde tiene un teléfono. Y tenemos que aprovechar herramientas también como estas, pero a la vez combatir que esa herramienta se vuelva el foco distractor en lo que Pablo nos comentaba hace un momento, las capacitaciones. Y bueno, aquí, mejor dicho, esperamos en esta hora y algo absorber a Pablo impresionantemente. Y estamos atentos a las consultas de que nos vayan a realizar para fortalecer nuestro programa de capacitación de acuerdo a nuestra normatividad colombiana. Sabemos que nuestro enfoque no es hablar netamente de norma, pero recordar que dentro de nuestro sistema de gestión la norma nos dice, hey, tengo un programa de capacitación. Listo. Gracias. Sí. Así es. Bueno, entrando ya en materia y después de este pequeño preámbulo donde miramos todo este tema, obviamente durante la charla vamos a seguir hablando de una cantidad de materiales que tiene Pablo y que son herramientas supremamente útiles para este tema de formación. Bueno, para los que de pronto, aunque no lo creo, pero no está de más, para los que no conocen de pronto a Pablo Pinto y a Bludo Prevención, Pablo no está radicado en Colombia, está radicado en Perú, pero es colombiano y se nos va para el Perú, se radica en el Perú y desde allá irradia todo su conocimiento a través de las diferentes redes sociales. A través de sus programas, lo han traído muchas ARLs, siempre viene a Colombia, dicta sus cursos, entonces digamos que hago esta acotación porque Pablo, desde su conocimiento, yo diría que conoce esa binacionalidad sobre la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene conocimiento de aquí en Colombia, cómo funciona la normatividad y todo ese tema, pero al mismo tiempo tiene ese conocimiento de en Perú también cómo funciona este tema y cómo se está aplicando allá. En Colombia, todos sabemos, tenemos el decreto 1072, que es el que rige el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y puntualmente la resolución 0312 con sus 7 estándares y sus 60 ítems que nos habla del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar del ítem 1.2.2, que puntualmente es capacitación, inducción, reinducción en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y actividades de promoción y prevención. Es decir, las empresas, de acuerdo a este estándar, deben tener un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo donde se enfoque la
promoción y prevención de la salud. Más es la prevención y la promoción de la salud. Debería ser más bien ese el orden, ¿no? Pero como ya ustedes nos conocen, todos los que están conectados en este momento, no vamos a pegarnos mucho en la parte normativa, vamos a hablar desde la experiencia. Así que todos esos comentarios y preguntas se van a leer en vivo y en directo. Experiencia personal en materia de programa de capacitación que se encuentra una en las organizaciones. Hombre, el típico copy-pegue. Encontramos un Excel en donde vienen una cantidad de ideas, de iniciativas, y habemos muchos profesionales que lo toman, lo copian, simplemente le cambian el logo, dejan la misma temática, ni siquiera muchas veces se dan el trabajo de leer y decir, venga, yo programé esta capacitación para el 17 de marzo y cayó domingo. O sea, cosas tan básicas como esa, como que venga, ¿en qué fechas es que voy a dejar esto? La ARL se ha encontrado uno en procesos de auditoría donde capacitación en uso de herramientas, responsable, líder del sistema de gestión y ARLX, cuando la empresa hace parte de otra ARL diferente. Cosas como esas son las que uno se encuentra muchas veces en los procesos de auditoría. Y luego salta uno a esa parte que nos acababa de decir Pablo ahorita, que es la diapositiva, llena de información, llena de imágenes y una cantidad como decía mi abuelo, de monicongos, que muchas veces como que creemos que en realidad esa es una forma de enseñarle a los trabajadores y en realidad pues no, o sea, hay algo que nos está faltando y hay algo que nos está faltando y tenemos que evolucionar y eso fue lo que dijo Pablo en este momento, dejar la forma como estamos enseñando en este momento y pasarnos a temas que en realidad puedan impactar positivamente dentro de las organizaciones, pasar de la pedagogía a la andragogía. Pablo, cómo es ese tema de la andragogía y la pedagogía y cuál es el impacto positivo de la andragogía, negativo de la pedagogía que tú te diste cuenta en ese momento y dijiste, no, venga, acá estamos enseñando mal. Se deben utilizar procesos pedagógicos. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Y de pronto un tipcito de qué podemos nosotros implementar para que nuestros procesos sean más llamativos y realmente generen recordación en los trabajadores sobre qué le estamos hablando y realmente impacte. Sí, mira, es que en la mayoría de los pregrados y posgrados de seguridad no nos enseñan cómo enseñar a los adultos. Nos enseñan a investigar accidentes, nos enseñan a hacer sistemas de gestión, nos enseñan la normativa de seguridad, nos enseñan a copiar y pegar, como dices tú. Pero no nos enseñan cómo enseñar a adultos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo aprendimos a enseñar a los adultos? Imitando a profesores que nos dieron clase en el colegio, en la universidad, o que vimos en alguna conferencia, en un congreso. Y esos profesores son pedagogos. Entonces, si tú usas la pedagogía, es como tratar de usar la pediatría para curar a un adulto. Así como la pediatría no sirve para curar a un adulto, la pedagogía no sirve para enseñar a un adulto. Nosotros entonces cometemos errores, porque lo aprendimos de forma empírica. Entonces, si queremos enseñar a un adulto, tenemos que aprender la ciencia de la educación para adultos. Es una ciencia, no son recomendaciones, no son tipsitos, no, es una ciencia que se debe estudiar, que se debe aprender para poder capacitar a este adulto. Y dejar de ser empíricos, dejar de cometer errores. Y, por ejemplo, el ingeniero Mauricio decía que él se sorprendió porque muchas de las cosas ya las venía haciendo. Qué bueno, eso pasa en algunas personas, pero también nos puede pasar a algunos que algunas de las cosas que venimos haciendo es contraria a la andragogía. Entonces, para evitar eso, para evitar la parte empírica, para evitar cometer errores, hay que conocer los detalles, los principios, la ciencia de la educación para adultos para poder entonces evitar eso. Y una pequeña diferencia. Mi hija Paula tiene 10 años y recién ahora se está bañando tarde porque tuvo clases extras de una asignatura que no le fue muy bien en el bimestre pasado. Y entonces ella deja de jugar, deja de eso para poder estudiar lo que yo le impongo. Y ella todo eso se lo aprende, se aprende qué es diptongo creciente, qué es hiato, qué es oxímoron. Y yo, como adulto, yo no recuerdo qué es eso. Yo tuve que contratar a un profesor para que le ayudara, porque yo no recuerdo qué es la diferencia entre un hiato y un diptongo creciente. Pero mi hija, como ella
es una niña y yo soy una figura de autoridad para ella lo aprende. Ya lo aprendió, ya sabe la diferencia entre y alto y tono creciente y todo lo demás. Pero yo como adulto no lo recuerdo. Esa es una gran diferencia, ¿ves? Los niños aprenden información que jamás en su vida la van a utilizar si no deciden en una carrera. Por ejemplo, si ella no va a estudiar literatura o no va a estudiar para ser redactora o algo por el estilo, jamás va a volver a encontrarse con un hiato y un diptonado creciente. Pero los adultos no. Los adultos filtramos la información, solo le prestamos atención a la información que nos parece útil. Por eso cuando llegamos a la universidad, no somos como mi hija Paula que aprendemos de todo. No. Solo aprendemos y prestamos atención y nos esforzamos con las asignaturas, con las materias que nos parecen relevantes, que son de línea, que son de nuestra carrera. A las electivas, ¿cómo le decimos? De relleno. De relleno. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el trabajador adulto, la seguridad para él es de relleno. Y como es de relleno, entonces por eso es que no le prestas atención, por eso que les parece que es una pérdida de tiempo. Y cuando tú consideras que algo es de relleno, que es una pérdida de tiempo, que no es importante, no vas a aprender, no vas a recordarla. Pasas el examen, porque ¿qué hacíamos en la materia de relleno? Era para nota nada más. Pero ¿qué recuerdas tú de tu materia de relleno? No recuerdas nada. ¿Por qué? Porque para ti era eso, era relleno, no era importante. Entonces es una de las principales diferencias que existen entre cómo aprenden los niños y cómo aprenden los adultos. Ingeniero Mauricio, ¿qué nos puede complementar de lo que acaba de decir el ingeniero Pablo en su acotación? Micrófono. Ya. Ok. Por ejemplo, el Mire, bueno, ingeniero Mauricio es de relleno habilitar el micrófono, por eso él siempre se le olvida. no lo considera importante. Mi mente todavía no lo considera importante. No, mentira. Mire, Pablo, dentro de todo esa recopilación, cuando yo leí el libro de Entrenador Lúdico, me llama esa atención. Como le decía Pablo, antes no consideraba ciertos aspectos que de pronto ya se venían trabajando o que muchas personas ya vienen trabajando. Y ese aspecto que mencionaba Pablo hace un momento, mire, el niño, y yo colocaba a Pablo con mi hijo y se lo explicaba yo a mi esposa, mira que, ¿por qué estudia Matías? Matías estudia por imposición, porque nosotros los estamos llevando. Matías está, en este momento está en jardín. Nosotros como padres lo llevamos a Matías a que estudie. Le imponemos, ¿verdad? Bajo ese modelo, lógicamente, pedagógico que funciona ya en su institución. Pero los trabajadores, entonces, como bien lo decía Pablo, ellos estudian por decisión. ¿Qué pasa cuando un trabajador decide realizar su curso de formación de trabajo seguro en alturas? No es porque se lo están imponiendo, ¿verdad? Es porque estoy seguro que ese trabajador dice, no, caramba, yo me voy a formar en alturas para poder ampliar ese perfil que yo tengo, ¿verdad? O por qué usted, Nelson, estudió esta carrera tan bonita que es profesional en salud ocupacional, la suya, ese es su título, ¿verdad? Sí. ¿Estudió por imposición? No, la No, estudió por obviamente por decisión. gusto. ¿Sí? Por decisión, ¿verdad? Entonces yo le diría aquí a Pablo, ¿cómo hacemos nosotros? Pablo, por favor, regálanos esos tips para hacer que nuestros trabajadores hagan las cosas por decisión más que por imposición. Que se pongan sus elementos de protección personal por decisión más que por la imposición, que si no se los pone, viene el castigo. Si no se los pone, ojo que puede ser despedido. O que cumpla con los procedimientos seguros de trabajo más por decisión que por imposición. Eso sería, Pablo, aprovechemos todo ese conocimiento, tratemos de exprimirlo con algunas preguntas y esperamos que en los diferentes chats, en YouTube, en Facebook, etcétera, pues, tengamos preguntas para aquí para Pablo. Gracias. Hay una pregunta acá precisamente con respecto a esa idea. Dice Oscar Mafla, dice, ¿la connotación psicológica siempre está presente en los procesos educativos? Bueno, pues yo de manera personal te diría que sí, o sea, la parte psicológica es fundamental ahí en ese tema, pero partiendo del principio, ingeniero Pablo, que nosotros no somos psicólogos, ¿cómo podemos nosotros hacer o cuál es esa pequeña herramienta que usted dice, mire, es esto, tengan en cuenta esto, para que sin ser psicólogo, en realidad sus procesos de formación sean más eficientes?
Sí, una analogía. Tú y yo no sabemos programar, no somos ingenieros de sistemas, no sabemos programar, no sabemos el lenguaje binario, pero todo lo que estamos usando, nosotros estamos usando un celular, una computadora, y todo es con lenguaje binario, ceros y unos, pero lo estamos usando. No sabemos programarlo, pero sí sabemos usarlo. Entonces, sí, el fundamento de la pedagogía es psicológico, ¿sí? Porque tú tienes que lograr que el trabajador aprenda y para aprender tiene que incorporarlo a su cerebro y eso es un proceso mental, es un proceso psicológico. Pero tú no eres psicólogo, entonces no es necesario saber de psicología o ser psicólogo para poder enseñar a un adulto, no. Usas la base, usas la técnica, usas el estudio, la investigación y lo conviertes en una técnica y ya sabes que, bueno, para que el adulto aprenda, por ejemplo, tiene que usar los presaberes. ¿Qué son los presaberes? El adulto tiene muchos conocimientos previos, se llaman presaberes o conocimientos previos. Entonces, eso es lo que dice la ciencia. El adulto ya tiene muchos paradigmas, muchos prejuicios, tiene presaberes, conocimientos previos, experiencias, y aprende mejor cuando se enlaza, se une este presaber, este conocimiento, esto que él conoce con lo nuevo que tú le quieres enseñar. Entonces, no es necesario saber de psicología y tener un doctorado en psicología para usar eso. Ya de la psicología ya se extrae esa técnica y ya tú lo usas. Así como no tienes que saber de programación de binaria y lenguaje binario para usar un celular, sino que lo programaron, lo usaron y tiene ese lenguaje binario, pero tú ya lo usas como una herramienta. Entonces pasa lo mismo. Es cierto que tú no conoces, nunca has tenido un cerebro en la mano, no sabes cómo funciona bien las neuronas y todo lo demás, pero ya sí tienes la tecnología que es el presaber para conectarlo. No sabes cómo es que funciona esa sinapsis y toda esa parte de cerebral, pero ya sabes que hay que usar el presaber, que sí, efectivamente es con una neurona y está en la memoria de largo plazo y otras cosas psicológicas, pero ya tienes acá la parte práctica sin que seas psicólogo para que puedas utilizar esa tecnología y anclarla. Ingeniero Mauricio, se encuentra uno muchas veces en las organizaciones y con profesionales cuando salimos, porque de esta carrera nunca terminamos de aprender, con que cómo hago un programa de capacitación, promoción y prevención. O sea, realmente, ¿qué debería yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer a la empresa? O sea, debería seguir haciendo ese típico busco en Google. Bueno, hoy en día ya incluso hay herramientas que incluso son mejores que el copy-pegue como ChatGPT, en donde yo le coloco, elabórame un programa de capacitación para una empresa y algunas opciones me da, pero de ahí a esa parte profesional, a ese ser humano que salió de la universidad, del instituto y demás donde haya aprendido, ¿qué debería tener en cuenta una organización para hacer un buen programa de capacitación, promoción y prevención? Y lo más importante, para que la famosa inducción que tanto se habla en seguridad y salud en el trabajo realmente tenga un buen impacto. Nelson, gracias. Mire que si yo me desvío de una pregunta que le hacíamos a Pablo hace un momento. Y me recordó usted con esto una anécdota que nos pasó en la auditoría con mi hermano. Estábamos auditando una empresa muy grande aquí en Nariño y mi hermano le hizo una pregunta sobre cómo elaborar una metodología de evaluación de riesgos, no de seguridad y salud del trabajo, riesgos digamos, administrativos de la organización al auditado, y el auditado le dijo: ingeniero, usted se va a reír con mi respuesta, pero yo utilicé ChatGPT. ¿Sí? Sí, a ChatGPT le preguntó metodología de evaluación de riesgos administrativos y ChatGPT le dio unas opciones. Y dijo, y esas fueron mis primeras orientaciones. Bajo esas opciones, yo adopté, diseñé esta metodología. Mire, son herramientas de consulta, pero pretender que esa herramienta le resuelva a usted su problema o sea adecuada al contexto que usted la está utilizando, como por ejemplo decir, diseñeme un programa de capacitaciones para una empresa que realiza mantenimientos locativos. Necesitará un contexto mucho más amplio para saber qué capacitaciones, qué formaciones serán las adecuadas y además cómo se las va a impartir, teniendo en cuenta estos temas de pedagogía.
No todos los adultos son diferentes y existen características, ¿verdad, Pablo? Sí, usted puede tener una población de bajo nivel de escolaridad, una población de medio nivel de escolaridad, o está trabajando con profesionales que son profesionales, especialistas o magísteres. Entonces, ¿yo cómo abordo esos mismos temas para mi diferente población trabajadora? Puedo tratar con los mandos medios de mi organización que debería abordar una capacitación orientada a que esos mandos medios hagan esa conexión entre lo que quiere la organización y lo que tienen que ejecutar mis trabajadores. Me hago entender en ese rol de supervisión. Y ya en la parte operativa, pues otro tema. ¿Qué le diré yo? Identifique sus peligros, evalúe y valore sus riesgos y cuando establezca controles administrativos, establezca qué formaciones necesitan frente a esos riesgos que se van a ver enfrentados sus trabajadores. Y a esas formaciones, aplíqueles ludoprevención, aplíqueles pedagogía, perdón, andragogía, aplíqueles otras técnicas más o ciencias más que las he leído en ese libro que son muy interesantes, pero también venda la idea, porque eso va a necesitar recursos. Un recurso, ¿verdad, Pablo? Tiempo de la organización. Para formaciones, difícil que usted lo quite después del horario de trabajo. Usted ya encuentra un trabajador que fisiológicamente ya está cansado, ¿verdad? Que no puede responder igual a la información que usted le va a transmitir y eso no va a generar. Eso sería mi, digamos, como esa pequeña aporte. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cómo hacer, Pablo, para que nosotros convirtamos que no sea una obligación, sino que sea una decisión? Que mi trabajador decida usar PP, decida cumplir procedimientos seguros de trabajo, decida cuidarse, decida cuidar a los demás y que no sea porque está supervisado, porque está con el supervisor, con el jefe, etc. Ok. No existe una píldora mágica, no existe una pastilla que logre eso. Esto requiere, es algo multidisciplinario, requiere esfuerzo, requiere recursos, requiere tiempo. Y, y bueno, hay varias. Entonces, supongamos que el trabajador, tú decías, por ejemplo, no quiere hacer, digamos, no quiere usar el EPP. Yo quiero lograr que el trabajador logre hacer ese comportamiento, aunque no esté siendo supervisado por convicción. Eso se requieren muchas variables, muchos aspectos. Si quieren, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Por favor, los invito a que se coloquen sus brazos. Por favor, crúcense de brazos, pónganse cómodos, crúcense de brazos. Muy bien. Ok. Mira, tanto Nelson como Mauricio, ambos tienen al menos una mano debajo de la axila, ¿viste? Mauricio tiene ambas, no, Nelson tiene una afuera, pero tienen una acá. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora en las noches en Pasto no hace mucho no hace calor, pero al mediodía hace sol y ahí sudamos. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿ves? El sudor que está acá, después me paso la mano por la cara y las bacterias que estaban aquí se me dan para acá. Nos hemos cruzado mal de brazos. Tenemos que cruzarnos con los brazos hacia afuera. Crúcense con los brazos hacia afuera ahora, por favor. Los dos, con las dos manos, con los dos brazos hacia afuera. Y sean sinceros. ¿Cómo se sienten? Bueno, hay que romper ahí un paradigma porque no siente uno la misma comodidad, pero cuando ya le cala en el ¿Cómo te cerebro, sientes? Pero ¿cómo te sientes en este momento? claro, un poco lo que le digo, a mí me causa un poco de incomodidad, la verdad. Incómodo, ¿ves? Ese es el problema con el adulto. Un pequeño cambio en el adulto y ya nos genera incomodidad. ¿Ves? Y es algo sencillo. Ahora imagínate el pobre trabajador que lleva 20 años sin usar el guante. Y yo en la empresa lo obligo a usar el guante. Entonces, el trabajador, cuando ve al supervisor, se pone el guante. Cuando no está el supervisor, se lo quita. Y Mauricio decía, ¿y cómo hago para que lo pueda hacer por convicción? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para que ustedes dejen de cruzarse de brazos así y comiencen a hacerlo así? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría hacer yo para que tú en adelante dejes de hacer así y comiences a hacer así? Y que lo hagas siempre. Porque yo te acabo de explicar esto, pero sé sincero, mañana tú estás distraído, ¿cómo te vas a cruzar de brazos mañana?
Muy seguramente de la misma manera como siempre lo he hecho. ¿Y de qué sirvió mi capacitación? Aunque sea andragógica, fue dinámica, fue lúdica, de nada sirve una capacitación para cambiar comportamiento. Apenas es una parte, no es el todo. La gente cree que con una charla de 5 minutos va a cambiar al trabajador que lleva 20 años sin usar el guante. No, 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 no. La capacitación solo aumenta el saber, el conocimiento. Yo no sabía que estaba cruzándome mal de brazos. Yo no lo sabía. Ahora ya lo sé. Ya tengo el conocimiento. Pero de ahí a que se dé el comportamiento, hay un trecho muy largo. Para que yo cambie algo, yo tengo que, sí, saber, ya sé el porqué, ya sé la razón, pero no es suficiente. Debo también tener las condiciones para hacerlo y también debo querer hacerlo. ¿Qué pasa si el trabajador ya sabe, pero igual él dice, pero hacerlo así, llevo 20 años haciéndolo así, nunca me ha pasado nada, nunca me he enfermado. ¿Para qué hacer este cambio? ¿Para qué hacer ese esfuerzo si esto es más incómodo? Prefiero hacerlo de esta manera. Decide hacerlo. ¿De qué sirve mi capacitación? De nada. Entonces, lo mismo con el trabajador. Yo le expliqué lo del guante y dije, sí, efectivamente, pero yo llevo 20 años haciéndolo así y no me ha pasado nada. Y él decide seguir sin usar el guante. ¿Ves? Entonces, la capacitación es solo una parte, solo un pequeño, digamos, paso, pero no es el total. Es un Yo pequeño debo, componente. sí, yo debo hacer seguimiento, debo, por ejemplo, apoyarme con sus líderes. ¿Qué pasa cuando tú ves a tu líder que sí está cruzado de brazos así? ¿Qué pasa si tú ves a tu jefe que tu jefe se cruza de brazos así? Bueno, Cuando tú estés delante de tu jefe, ¿cómo te vas a cruzar? se aprende, ahí sí básicamente se aprende más con el ejemplo, ¿no? Sí. Y mi jefe es la persona que me influencia más a mí. La persona que tiene más influencia para mí no es el prevencionista, el salubrista, el de seguridad, no. Para mí el salubrista es alguien que está en aire acondicionado, que se gana la plata suave. El trabajador cree eso. El trabajador cree que nosotros nos ganamos la plata suave, porque estamos en aire acondicionado, en una oficina y venimos de vez en cuando acá a tomar fotos como policías para echarlos al agua a ellos y vienen a molestar, a fregar con J. El, entonces, el trabajador cree eso. Y yo no tengo influencia sobre él. La persona que tiene más influencia sobre él es su jefe. Entonces, si su jefe, yo lo convenzo de que él lo haga así, entonces como yo veo a mi jefe, que mi jefe lo hace así, y mi jefe tiene influencia sobre mí, entonces, ok, pero tampoco es suficiente. Mi jefe no está conmigo todo el tiempo. Yo tengo 10 compañeros y mis compañeros no lo hacen así, sino entonces, yo, como paso más tiempo con mis compañeros, también lo voy a seguir haciendo así. Tengo que lograr también que sus compañeros, porque si 9 de mis compañeros lo hacen, si la mayoría de mis compañeros lo hacen así, y yo soy el único o soy minoría haciéndolo así, yo por ver a mis compañeros también, por encajar, también lo voy a hacer así. Aparte, a mí se me olvida, yo estoy distraído, se me olvida. Tienen que recordármelo. Entonces, en la charla de 5 minutos me lo recuerdan. Sí, efectivamente. Aparte, hay una señalética que me lo recuerda. ¿Ves? Son muchos factores. El liderazgo, el compañerismo, la charla de 5 minutos, la señalética, las instrucciones, la capacitación. Es todo ese panorama. Todo eso para cambiar ese comportamiento. No, la capacitación no es la píldora mágica, no es lo único y requiere muchas más cosas, tiempo, esfuerzo, dedicación para lograr ese cambio. Wow, sí, sí, no, Pablo, pues no, una autoridad en el tema lo deja uno con la boca abierta y con cosas que uno dice, cierto, sí, así es, definitivamente. Bueno, una pregunta puntual que se me viene en este momento, Pablo. Tú conoces los dos países y me imagino que te has encontrado con la normatividad de ambos. ¿Qué diferencia hay entre cómo se hace acá en Colombia y cómo se está desarrollando allá en Perú? Que de acuerdo a algunos comentarios, más que cualquier otra cosa, Perú, digamos que va muy avanzado en este tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Pero frente a este tema, ¿qué diferencias encuentras tú? ¿Qué cosas positivas ves allá en Perú o en Colombia? Bueno, principal diferencia, no existen ARLs. En Perú no existen ARLs. Existen aseguradoras que brindan un seguro
para un grupo muy pequeño de empresas, pero el grueso de las empresas no tienen obligación de un seguro. Por lo tanto, más del 90% de la población trabajadora no tiene una ARL. Al no tener ARL, entonces tu sistema cambia totalmente, porque normalmente en Colombia, ¿qué hace la empresa? Absorbe a la ARL y le exprime, le saca el jugo a la ARL hace de todo. Le da formatos, le da capacitaciones, le da asesoría, le da... En cambio aquí no. Entonces, el mercado es totalmente diferente. Al no tener una ARL que me ayude, me toca a mí gestionarlo individualmente o contratar a un externo que me ayude. Número dos, no tengo regulada la competencia del encargado de seguridad y salud en el trabajo. Aquí no existe una licencia en salud ocupacional, no existe. Entonces, he visto personas que son un policía retirado, un militar retirado, que nunca fue a una universidad, y es el jefe de prevención de riesgos laborales de una cadena de supermercados o de una cadena de retail. ¿Por qué? Porque él era el jefe de prevención de pérdidas, de los robos. Y cuando llegó la normativa de seguridad, le dieron a él, porque como él es el jefe de seguridad patrimonial y seguridad le sonaba a eso, entonces el gerente le dio la responsabilidad tanto de safety como de security. Él ve prevención de pérdidas y prevención de riesgos. Ve seguridad patrimonial, seguridad industrial. Y es un ex militar, un ex policía. Eso sucede acá en Perú, en algunos sectores. Entonces, esa es una... Pero hay algo que sí es, que es los sectores de alto riesgo. Minería, construcción, electricidad, gas y petróleo. Esos sectores, aunque no existía una norma como tal, como ley, sino como era un decreto y no había mucha función, aunque la normativa en Perú, digamos, no era tan exigente, ellos tienen estándares de clase mundial. Entonces, iban más allá de la normativa. Entonces, cuando llegó la normativa, ellos nosotros la superamos. Y tú vas a ver que en cada gran minera del mundo, el jefe de seguridad es un peruano. Tú buscas en gran minería de Australia, gran minería de Sudáfrica, gran minería de Canadá, y vas a ver que el jefe de seguridad, el gerente de seguridad, es un peruano. ¿Por qué? Porque la seguridad minera en Perú es de clase mundial. Entonces, aquí tenemos esos extremos. Tenemos en un sector, hay un policía o un militar retirado que no tiene la competencia y es el jefe de seguridad. Y tenemos gente supremamente preparada con clase mundial, con los mejores estándares. Tenemos toda esa brecha. Tenemos de lo mejor que hay en el mundo a situaciones que no deben presentarse. Entonces tenemos todo ese panorama. Bastante amplio el rango, bastante interesante, no sabía ese tema de las ARLs, o sea que es complejo ahí, pero vamos a ir avanzando con el tema. Ingeniero Mauricio, perdón, antes de avanzar, el ingeniero Mario tiene la mano levantada. Ingeniero Mario, Sí, tiene la mano levantada. venga, digamos, varios aportes al respecto. Decía Pablo, no existe una fórmula mágica, estoy totalmente de acuerdo. Digamos que en esta parte de formación, adquisición de competencias o fortalecimiento de las mismas, intervienen muchos elementos, muchos. Entre ellos la metodología, el cómo lo hago, que es indispensable, el cómo suministrar formación. Antes de eso, Mauricio hablaba de algo relacionado de dónde salen esas necesidades de formación. Pues pueden haber muchos elementos. Uno de ellos es los riesgos a los que está expuesta la organización, la matriz de riesgos. Otra necesidad de formación, por ejemplo, la parte legal. La ley nos dice en muchas ocasiones en qué debo formar a los trabajadores. Otro de ellos, por ejemplo, la misma necesidad de mercado de la organización. Puede ser que yo cambie de actividad social o fortalezca alguna actividad social y eso me genere otros riesgos y algunas necesidades nuevas de formación. Bueno, las tendencias de mercado, en fin, existen muchas fuentes de necesidades o donde yo puedo sustraer esas necesidades de formación. Algo
fundamental que también mencionaba Pablo es, mire, no solo es básicamente la formación, sino el seguimiento. O sea, yo te formo, qué debes hacer, cómo debes hacerlo, utilizo ahora ciertas metodologías, pero debo hacer seguimiento. En la mayoría de los casos, grandes debilidades en auditorías que nosotros encontramos es que establecen unas necesidades de formación, las ejecutan bajo ciertos mecanismos, pero posterior a ellos no hacen seguimiento a qué tan eficaz ha sido esa formación. O aún más, cuando hacen seguimiento se quedan, digamos, existen algunos niveles de medición de formación, de la eficacia en la formación. Por ejemplo, la satisfacción, que es preguntarle, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? El espacio, el refrigerio, el capacitador, de 1 a 5 califique. Eso es satisfacción con la formación, el tema qué tan importante fue. Digamos que otro nivel es medir de eso que te di de formación, cuánto te quedó a ti en tu cabecita, en tu cerebro. ¿Cuánto? Otro nivel superior, por decirlo de alguna forma, y un tanto más complejo de medirlo, puede ser, porque el anterior lo medimos con una evaluación, puede ser el de qué tanto te quedó a ti y qué tanto estás aplicando de esa formación. Entonces se llama la transferencia. Y otro nivel muy superior es qué tanto invertí como organización y qué tanto estoy recibiendo como tasa de retorno de esa información. Porque puede ser que invierta 10 pesos, pero no tenga ningún retorno en beneficio de esa inversión. Entonces es importante. Genial lo que menciona Pablo, el seguimiento es fundamental. Y aquí cierro con un tema. Y que son muy reacios o tenemos muchas debilidades los de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo la gente que se forma bajo decreto 1072, más que los que se forman con ISO 45001. Porque ISO 45001 tiene muy arraigado, o cuando estudian sistemas de gestión, tiene muy arraigado lo que es el ciclo de mejora continua, el famoso PHBA. Entonces, por ejemplo, planifico las necesidades de formación, planifico una metodología para suministrarla, la suministro, hago, planear, hacer, después verifico que esa formación en realidad la conozcan y que esté surtiendo efecto. Y si no, debería tomar correcciones y corregir. Completar ese ciclo PHDA es indispensable. No todo, no solo en todo el sistema de gestión, sino en cada una de las actividades que se desarrolle, como por ejemplo la formación. ¿Vale? Gracias. Listo, vale, muchas gracias, Inge, gracias por el aporte. Obviamente, el Inge Mario, como todos sabemos, pues es más de el tema de calidad, maneja más el tema de las normas ISO, pero pues el aporte que hace, pues valioso para concretar y decir, venga, ojo, no es solamente el tema de que usted se pare y capacite, no es solamente el tema de que usted prepare y levante la evidencia, sino cuánto le está devolviendo a la organización esa capacitación, cuánto le quedó a los trabajadores y más aún qué tan satisfactorio fue ese momento en el que ese trabajador estaba en capacitación? Porque muchas veces también creería yo que ese tema, y lo digo también como alumno, ese tema en que hay capacitaciones que son muy buenas, pero el capacitador o la capacitadora o los capacitadores terminan como arrullando con la voz. Entonces, como que lo desconectan a uno. O la capacitación está muy buena, pero el escenario es tan, o sea, distrae tanto que yo termino enganchándome en cualquier otra cosa, menos en el tema de la capacitación. Y más hoy en día con todo este tema de la multipantalla, donde tenemos al frente un video BIM proyectado, tenemos en la mano un celular, tenemos a través de la ventana la bulla de la calle y aparte de eso, este tema de realizar las actividades dentro del horario operativo también como que está uno con el personal reunido y llega por allá el de la entrada, vea que vaya, abra que llegó fulanito, que por allá llegó, se llevaron a la señora del aseo que mire, que el de los tintos, por allá se llevaron a la recepcionista que no, mire, que allá llegó un cliente, bueno, en fin, y empieza a haber toda esta cantidad de distracciones y por eso también estos escenarios pierden muchas veces la razón de ser y el objetivo final que es la capacitación. Ingeniero Mauricio, quería hacerle una pregunta. Tenemos nosotros dentro de la organización o dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo una obligatoriedad dentro puntualmente de este punto de la inducción de seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema que siempre ha generado o en los momentos en los que yo me he encontrado ha generado una confusión o digamos como mucha tela de dónde cortar. Bajo su experiencia en diseño, implementación y auditoría de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo 1072 y bajo ISO 45001, ¿qué tantos componentes cree usted que debería tener esa inducción? ¿Cómo se debería aprovechar mejor este tema de la inducción y
una segunda pregunta dentro de esa misma. Primero, ¿qué tanto se debería aprovechar? Y una segunda es, qué tantos componentes debería tener esa inducción de temas generales de la organización? Es decir, ¿debería hablar solamente de seguridad y salud en el trabajo o podría yo utilizarla para colocar otros temas descriptivos y característicos de la organización? Mire, ¿qué le podría decir? Normatividad colombiana le dice, debe dar una inducción en aspectos generales y específicos de las actividades que va a ejecutar el trabajador. Cada organización tendrá que detallar cuáles son esos aspectos generales y específicos. Le digo específicos, tenga en cuenta todos esos riesgos a los que va a estar expuesto cuando ejecute actividades, ¿verdad? ¿Qué otra temática usted podrá tener? Algunos, por ejemplo, socializan aspectos su reglamento interno de trabajo en lo referente a las obligaciones y también en lo referente si las incumple, ¿qué va a hacer la organización? Algunas socializan algunos aspectos como por ejemplo todos esos mecanismos que tienen, digamos, de buena manera para que la organización va a tener para que el trabajador cumpla. Una serie de estímulos, por ejemplo, que pues, la organización puede darle a los comportamientos seguros o a los trabajadores que ejecuten sus trabajos siguiendo todos esos estándares de seguridad. Pero yo aquí le diría es a Pablo mejor, digamos, pasarle la pregunta en el sentido de que, Pablo, ¿cómo hacemos que nuestra inducción de seguridad y salud del trabajo, ese primer momento que tienen muchos trabajadores en nuestra organización, sea ese momento de engancharlos, de decirles, hombre, aquí nosotros vamos a cuidarlos, es decir, nosotros trabajamos acá, en esta organización, con esa tricondicionalidad de comportamiento, el poder, el saber y el querer. Y aquí con nosotros, ustedes tienen ese poder, porque tienen elementos de protección personal, porque tenemos instalaciones adecuadas, porque tenemos recursos para cuidarlos, ¿sí? Porque ustedes saben lo que van a ejecutar y acá, es decir, tienen experiencia en lo que van a hacer en nuestra organización y acá les vamos a decir cómo lo ejecutamos acá de manera segura. Pero ese querer que queremos despertar en ustedes, que ustedes se apeguen a las normas, que se cuiden, que nos cuiden a los demás, etcétera, ¿cómo hacemos en esa primera inducción? ¿Qué tips nos podrías dar tú, Pablo? Muy bien. La primera impresión es lo que cuenta. Entonces, la inducción es clave. Sí, imagínate que hay empresas donde la inducción es que te mandan un video y al final hay un Google Forms con unas preguntas. ¿Qué entiendes tú de cómo es la seguridad en esa empresa? Que es un saludo a la bandera, que es que no le dan importancia, que quieren es simplemente pues, tu registro de tu firma, de que lo viste y fin del asunto. Hay otras donde la inducción es larguísima, demora 4 horas, y te sientan y te comienzan a rellenar de conceptos que son así difíciles y que tú creías que eran sinónimos, por ejemplo, peligro o riesgo, pero ¿cómo así no es lo mismo si yo decía peligro y riesgo? Por ejemplo, esa calle es peligrosa, esa calle es riesgosa, o yo corro el riesgo de que me atropellen, tengo peligro que me atropellen. Entonces, o palabras así, incidente, accidente, no es lo mismo incidente, accidente. Bueno, acto, condición, pero ¿cuál es la diferencia? Y son temas y términos técnicos que son así muy complejos. Aparte me comienzan a decir obligación, ley, decreto, resolución. Esto es una clase de seguridad, es una clase de derecho laboral. Me dicen obligación, deber y sanción. ¿Qué? ¿Es una amenaza? Entonces al final yo que salgo de ahí diciendo, no, esta gente son como abogados y cualquier error me van a enjuiciar, que cualquier cosa entonces voy a tener cuidado de ellos. Esa es la impresión que damos al trabajador. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ponte en las botas del trabajador, ponte en los zapatos del trabajador y pregúntate, esa normativa y todo eso de la pirámide de Kelsen, de la Constitución, de eso, ¿es útil para el trabajador? Si la respuesta es no, se va. Y de las 4 horas te quedan, digamos, 1 hora. De las 100 diapositivas quedaron 25. Muy bien, ok. Ahora la forma. Es necesario que
que le des toda esa información de esa manera, así de ver obligación, amenazas. ¿Qué imagen va a tener el trabajador si tú le dices, no, si cometes este acto inseguro, entonces tienes esa sanción? Y esto es sanción, y sanción, y obligación. Y estas son las señales de obligatorias. Estas son las de prohibición. Imagínate, a un adulto hablando de obligación y prohibición. A mí toda mi vida, mis padres me prohibieron y me obligaron. Apenas que soy adulto, lo primero que quiero es que nadie me obligue ni me prohíba cosas. Yo comienzo, desde que soy adolescente, ya cercano a la adultez, yo me olvido de las obligaciones, me olvido de las prohibiciones y quiero probar de todo, tomar, fumar, quiero todo lo que me prohibieron y mis padres quiero hacerlo. Entonces, y vengo acá a la empresa y lo primero que escucho es de seguridad, prohibido esto, obligatorio esto. ¿Qué obligatorio ni qué prohibición? Y me genera más bien es algo contrario. Entonces de ahí salgo de esa inducción diciendo, estos policías, el día que y al policía, entonces yo le huyo, o cuando el policía me ve, me pongo el cinturón. Pero cuando el policía no me ve, me lo quito. Cuando el policía me ve, bajo la velocidad. Cuando el policía no me ve, subo la velocidad. Y así nos van a seguir tratando. Nos van a tratar como un policía. Por eso hay que cambiarle la imagen. En lugar de un deber, más bien es un derecho. En lugar de una obligación, es más bien un beneficio. En lugar de una prohibición, es una ayuda para evitarte algo. Y ahí te cambia el panorama. Dejemos de ser esos policías y más bien de ser compañeros, amigos. Si fuéramos en un campo de fútbol, nos ven como el árbitro. Más bien deberíamos que nos vean como el director técnico, el coach, el que hace parte del equipo técnico que ayuda a mejorar el desempeño. Esa sería la recomendación. Muy buena recomendación. Y sí, sí, en realidad uno termina cayendo mucho en esos casos. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados en algún momento siempre hemos caído en ese tema de, bueno, listo, vamos a hacer esta cuestión dinámica, pero el dinamismo tiene que llevar ese mensaje de que esto es prohibido, esto es, y si lo hace, tiene esta sanción, y esto es obligatorio. Y cierto, uno se olvida muchas veces de ese tema de la humanización, de la formación, de la capacitación, cómo tocar más bien el corazón de las organizaciones. Me hacen una pregunta aquí a través de TikTok, Pablo. ¿Qué tan bueno puede ser o qué tan bueno es más bien? Bueno, la estoy resumiendo porque la verdad me enviaron un texto súper largo, pero en resumidas cuentas la pregunta es ¿qué tan bueno es que dentro de los procesos formativos de las organizaciones se incluyan, por ejemplo, a la familia? El micrófono, Sí, Pablo, eso. sí, 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 sí. Pero imagínate lo siguiente, es que primero hay que hacer un estudio a ver si efectivamente la gente. Imagínate que yo soy huérfano, abandonado por mis padres. Entonces, para mí la familia es un tema delicado. Si yo soy huérfano, me hablan de mi familia y yo perdí mi familia. Si yo soy una persona que soy adoptado y mis padres me abandonaron, también es un tema delicado. Entonces, yo soy de las personas que no quiero tener hijos, porque tengo un perro o un gato, y me parece que los hijos es acabar con la naturaleza, porque tenemos una sobrepoblación y hay gente que piensa así. Entonces, cada vez hay más grupos que la familia no es un motivador. Entonces, si para tu grupo la motivación es la familia, úsala, claro que sí, pero ten cuidado porque cada vez hay más personas que el tema de la familia es un tema ya contraproducente o irrelevante. Sí, mire que aquí viene entonces un tema bien importante y que la verdad pues digamos que es como el reto más grande de lo que nos encontramos y nos gustaría que nos cuenten a través de TikTok, a través de Facebook, de YouTube, qué experiencia han tenido para llegar a una conclusión y decir, caramba, yo qué tanto he analizado para saber cómo le puedo llegar a mi población. Se habla, por ejemplo, en el tema de la educación y en todo tu proceso de investigación, Pablo, me imagino que lo has tenido en cuenta de que las personas aprenden de diferentes formas. Hay gente auditiva, hay gente visual, hay gente que con el tema del tacto y todo esto, estos procesos de formación pueden ser más efectivos cuando yo logro enganchar
a toda la población, identificando que tengo población trabajadora, que algunos son más por el oído, otros más por la vista, otros más por la interacción y el tacto. ¿Cómo puedes o qué nos puedes tú, alguna técnica o algo que nos pueda ayudar a decir, venga, de esta manera puedo yo identificar o puedo yo evaluar una capacitación que estoy alistando para mi personal y que puede enganchar a esos tres tipos de público o cuatro, creo que hay cuatro, que de esos métodos de aprender? ¿Qué metodología o cómo puedo yo mejorar esas habilidades para decir, esta capacitación tiene los componentes básicos para que impacte dentro de mi población trabajadora y genere esa conciencia que queremos con cada una de nuestras formaciones? Sí, a ver. ¿Han escuchado hablar de sancochos trifásicos? Sí, claro, sobre todo los de la costa norte del ¿Qué es un país. sancocho trifásico? Pollo, cerdo y res. ¿Ok? ¿Qué pasa si le quito alguno? Bueno, pues ya no es trifásico, ¿no? Ahora es bifásico. Bifásico. Bueno, Igual no deja de ser rico, pero es bifásico. pero ya no es trifásico. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, una capacitación tiene que tener los tres ingredientes. Tiene que tener la parte visual, la parte auditiva y la parte kinestésica. Si le falta alguno, no es una buena capacitación. Porque, como tú dices, tenemos tres estilos del aprendizaje y si quieres lograr efectividad, tienes que tener los tres ingredientes. ¿Te falta uno? Tú dices, ¿cómo verifico? Tienes que tener los tres. ¿Te falta uno? Ya no es trifásico. Entonces, es tan fácil como eso. Es que siempre. No es que, eh, como mi público, yo hice un test y veo que la mayoría son auditivos. Entonces, hay unos que son auditivos, hay unos que son visuales y hay unos que son kinestésicos. Entonces, los divido. Y a los visuales les muestro solo imágenes. A los auditivos solo les hablo y a los kinestésicos solo les hago. Imagínate que tú eres, a ver, el Nelson es auditivo, Mauricio es visual y Mario es kinestésico. Entonces yo a Nelson, que es auditivo, le explico cómo hacer el nudo de la corbata, pero solo hablando, ¿de acuerdo? ¿Listo? Nelson, tú eres auditivo Listo, y solo te explico hablando. No te perfecto. muestro y no te doy la corbata. Mauricio, tú que eres visual, te muestro el paso a paso, te muestro una diapositiva con el paso a paso de con la imagen de cómo hacer el nudo de la corbata. Y a Mario le digo, toma la corbata y hazlo. ¿Aprendieron? ¿Alguno de Claro, los tres aprendió? ¿Sí? claro, ¿Estás seguro? a cada uno ¿Estás seguro? se le entregó su método, diría yo, ¿no? ¿Estás seguro? Podemos haz la prueba y vas a ver que no. ¿Cómo, va- cómo, cómo vas a aprender a hacer una corbata simplemente escuchando, Claro, sin faltaría tener el una tema de la corbata? práctica también, ¿no? De hecho, que lo confieso, no sé hacer un nudo de corbata. O sea, que mi experiencia anterior o lo que yo traigo a esta formación que en este momento estamos tocando con Pablo, pues si yo soy kinestésico, visual perdón, visual, auditivo, kinestésico, pues digamos que para mí no va a dar resultado, porque no tengo una experiencia previa, no sé siquiera la primera vueltita que se le debe dar a la corbata para que iniciara el nudo. Entonces, Sí, es que hay una mala interpretación de la teoría de los estilos de aprendizaje. No quiere decir que el auditivo aprenda exclusivamente oyendo, Ah, ok, que el ya. visual aprenda exclusivamente viendo, no, sino que se le facilita más la información así. Digamos, cuando yo explique cómo hacer el nudo de la corbata, el auditivo lo va a captar más rápido, pero no es suficiente para aprenderlo, ¿de acuerdo? Sino que lo va a captar más rápido. El visual lo que va a hacer es que se va a enfocar más en la parte de la diapositiva y cómo lo estoy haciendo. Y el kinestésico va a esperar a que le den el turno, que le den la corbata para él hacerlo. De lo contrario no va a aprender. Entonces, tenemos que tener los tres ingredientes. Es como el sancocho trifásico. Si De falta acuerdo. uno, ya no es trifásico. Entonces, tenemos que tener los tres. Ya no es que vamos a hacer uno, el que prefiera pollo, le hacemos pollo. El que prefiera carne, pues no. Para que sea trifásico, tiene que tener los tres. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto, me queda claro y ahí, claro, sí, aunque uno pueda llegar a ser más, tener más habilidades para aprender de un método, no quiere decir que netamente eso, se requiere el tema de la práctica y la complementación para que ese sancocho quede de manera adecuada, delicioso y todos podamos disfrutarlo de una manera correcta, ese sancocho trifásico. Listo. Ingeniero Mauricio. Ya para ir terminando, 7:56 de la noche, todos han estado full conectados. Vamos ahorita a hacer una pequeña ronda de preguntas, aunque todas se han ido resolviendo. Eh, Puntualmente, ¿qué debería tener, si usted va el día de mañana a auditar una empresa, va a auditar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y va precisamente a este estándar, ¿qué le pediría usted a ese auditado frente al ítem 1.2.2 del que estamos hablando hoy para que a través de evidencia, por lo menos, le pueda decir, tengo implementado este estándar? ¿Qué le pediría? Habilite el micrófono. Bueno, antes de decirle qué le pediría, yo le diría a las personas que escuchan esta conversación que tratemos de incorporar estos temas a nuestros sistemas de gestión, que no están en norma. El decreto 1072 nunca le habla de estas metodologías o de estas ciencias que bien se pueden incorporar a su programa de formación, de capacitación en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Traigámoslas, que nos van a hacer mucho beneficio. Y si usted es auditor y conoce de esto, pues usted va a realizar una auditoría que va a aportar valor a la organización. Si usted llega a esa auditoría, revisa un programa de formación, de capacitación, o lo audita y se da cuenta que no tiene estos componentes, que es un programa totalmente plano, que se van a realizar unas presentaciones largas de mucho texto, que no utilizan ni la parte visual, ni la parte auditiva, ni la parte kinestésica, pues sencillamente usted va a aportar valor si conoce estos temas, ¿verdad? ¿Qué dice la norma? La norma dice que su programa ¿cómo debería verificar? Entre comillas, yo solicito su programa de formación, ya hago un análisis de su matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y voy a verificar que esas medidas administrativas que usted ha tomado como formación, capacitación, entrenamiento, pues estén plasmadas dentro de ese programa de capacitación, ¿vale? ¿Sí? Que estén acordes a esos riesgos, que ese programa de capacitación haya sido comunicado al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ellos también deberían conocer aspectos como los que hemos hablado en esta formación para, digamos, realizar unas observaciones que aporten valor a ese programa de gestión, que todo nuestro sistema de gestión apunta a que simplemente no es firmas de cumplimiento, sino que después de un proceso de observación que puede hacer el compás, nos sugiera que, por ejemplo, podríamos modificar aspectos como los ambientes de formación en la organización, ¿sí o no? Que no tenemos sillas adecuadas, que no tenemos un proyector adecuado, donde les podamos dar comodidad a nuestros trabajadores, donde se trabaje la parte visual con mucha más profundidad, que no tenemos metodologías que nos lleven a desarrollar ejemplos prácticos con los trabajadores, etcétera. O sea, que aporte, la idea es que aporte, no es revisar por revisar. Nosotros, o yo bien, diferentes grupos me la paso peleando mucho por eso. Y uno ve reflejado también esto en valores. ¿Quién cobra poco? Pues sabe poco, eso no hay nada que hacer. Pero quien cobra más, probablemente sabe más. Y probablemente me va a aportar a mí en una auditoría. Entonces, revisemos a conciencia programas de formación. ¿Qué es difícil? Es difícil porque, mire, hace un rato lo hablábamos, lo decía Pablo, y se educa con el ejemplo. Eso es verdad. Y yo les comento, saben que en esta charla nos gusta traer ejemplos prácticos, y yo recuerdo el ejemplo de una organización en la cual presté mis servicios. Y recuerdo que ese director tenía un carácter de esos que nadie quiere encontrarse. El señor madreaba a todo el mundo, ¿sí? Con sus líderes de procesos era duro. Eran insultos, madrazos, el señor no se le podía decir nada porque explotaba, se volvía furioso, y más cuando encontraba algunas no conformidades, errores. Pues nuestros líderes de proceso fueron aprendiendo de ese ejemplo. Y créanme lo que en esa organización se formó un tema muy complejo en convivencia laboral, porque como
el director, el gerente, el representante legal trataba así a sus mandos medios trataban así a nuestros trabajadores operativos. Y nos empezamos a armar la fama en la organización, ¿sí? Cuando se reclutaba personal, porque se reclutaba personal mediante una temporal, y llegaban a las entrevistas a la temporal, ¿y para qué empresa es? Es para la empresa XYZ. ¿Sabe qué decía? Pero allá sí trata mal a la gente, ¿no? Eso sí no lo han comentado. Y ese mensaje nos lo transmitió la temporal, era la encargada de seleccionar los personales. Nos dijo, mire, se nos está complicando el tema de selección porque por lo general los aspirantes, si nos han pasado de 10 que llegan, se nos van 6, 5 o 6, porque ya saben que para esa empresa es mala el trato. Y ellos prefieren no seguir en el proceso. Entonces, juego. El ejemplo educa. Y ojalá pues, todos nos convirtamos en un ejemplo de buenos procesos de formación, de capacitación, así como lo es Pablo para nosotros. Pablo, digamos que vas mañana a una organización como auditor visual. ¿Cómo con tu experiencia puedes observar y decir, y digo como auditor visual porque la idea es hacer ese ejercicio? Caramba, voy a revisar en esta organización qué tal están los procesos formativos, qué tanto impacto están dejando. ¿Cuáles son esas banderas o esas pequeñas señales que tú puedes decir, aquí los procesos de formación están funcionando de manera adecuada? No importa la organización, es una organización X, tú llegas, sabes que cuando uno digamos, es experto en un tema o estudia un tema, luego ya piensa todo en base a ese tema. Yo creo que a todos los prevencionistas nos pasa eso, llegamos a un restaurante y vea, ese extintor está mal colocado, uy, la camilla no la veo, uy, ese piso, no, y si vamos a alguien de calidad, entonces no, mire, el plato no está en buenas condiciones, ese mesero está, y si va el contador, ¿cuántas mesas habrán? ¿Cómo llevar? O sea, siempre estamos en ese tema. Desde esa óptica, cuando tú llegas a una organización, ¿cómo puedes a simple vista decir, caramba, aquí se ve que hay unos procesos formativos que en realidad dan valor agregado o están bien formulados? Bueno, lo que te decía es que el problema es que una cosa es el comportamiento, otra cosa es el saber. Entonces, la formación y el comportamiento no es que son directamente proporcionales. Yo puedo tener un comportamiento inadecuado y un proceso de formación excelente. El ejemplo que tú dices del contador, imagínate, el que está, el contador tiene, tengo el mejor contador del mundo, tiene la mejor oficina, el mejor diploma, pero decimos en la costa, chanchullero. Entonces, el comportamiento de él digamos, es equivocado, es corrupto, y yo no por eso no puedo juzgar a su universidad. ¿Ves? Tuvo la mejor educación, estudió en la mejor universidad, pero su comportamiento es indebido. O lo contrario, yo no puedo, por tener al mejor contador, creer que la universidad es la mejor. ¿Ves? Entonces no es lineal. No es que si hay un buen proceso de formación, tú puedes ver así, a simple vista, que el comportamiento está alineado a esa formación. No es lineal, no son directamente proporcionales, no son lineales, no es causa y efecto. El comportamiento es multicausal. Entonces, y el conocimiento es solo una de esas causas. No puedes atribuirle que ese comportamiento se da por sola causa, no. Hay muchas otras causas. ¿De acuerdo? Ya, entiendo. Preguntas, lluvia de preguntas. Bueno, antes de continuar, ya para concluir y ya para ir cerrando por segunda, es que está muy interesante, uno quiere cerrar, pero como que salen cosas, pero no, definitivamente hay que dejar descansar a Pablo. Para concluir, yo diría lo siguiente, tomando lo que nos acaba de decir Pablo, lo que nos acaba de decir el ingeniero Mauricio, lo que nos acaba de decir también el ingeniero Mario, ¿qué componentes debería puntualmente tener un sistema de gestión? Por un lado, un sistema de gestión para este estándar. Por un lado, un programa de capacitación en donde se expliquen
cómo son los procesos formativos y se tengan en cuenta estos temas, estas definiciones de las que nos está hablando Pablo, qué es la andragogía, cuáles son los tipos de educación que podemos encontrarnos y cómo desde la organización podríamos nosotros implementarlos dentro de la organización, porque en últimas un programa es eso, es una ficha en donde yo voy describiendo, primero tenga en cuenta esto y ahí se colocar elementos como cómo se recomienda que sean los espacios, teniendo en cuenta los horarios, cómo se puede manejar con el personal del turno A, del turno B, qué temas se deben tener. Obviamente estos programas se deben ir actualizando. Ese programa debe tener como ese manual de cómo la organización toma un trabajador desde el momento que ingresa y durante todo el proceso que dura dentro de la organización, qué es la inducción, qué puntos deben ser primarios, qué no se debe hacer dentro de esa inducción. Por ejemplo, en alguna ocasión miraba un programa de auditoría y hablaba incluso de las preguntas abiertas, cerradas y las que no se deberían hacer. Esto también debería incluir dentro, a manera de recomendación dentro del programa, aquellas prácticas que sí se deberían hacer y que son aprobadas por la organización, porque la organización ya tiene experiencia sobre cómo es su población trabajadora, cómo es la cultura de la región y cómo se absorben mejor esos procesos de conocimiento, para que la organización no tenga cada vez que llega un nuevo profesional como que empezar de cero, sino mire, aquí ya tenemos un manual, tenemos un programa y así es que nuestra experiencia nos ha venido guiando de cómo se hacen las capacitaciones. A esto usted vaya mejorándolo y nos montamos sobre la mejora continua. Paso número 2, un cronograma. ¿Cuáles son esos temas ahí sí en ese cronograma que después de hacer ese análisis del que nos habla el ingeniero Mauricio, puede tener en cuenta el contexto de la organización, las características de la organización, los riesgos, los peligros y demás? ¿Cuáles son esos temas en que ese profesional, ese experto en seguridad y salud en el trabajo va a abordar o va a hablar dentro de cada una de sus charlas? ¿Y cuáles son esos temas o esos espacios que va a generar para poder capacitar? ¿Cuándo una inducción? ¿Cuándo una capacitación? ¿Cuándo una charla de 5 minutos? ¿Cuándo una actividad recreativa y demás? ¿Cómo lo va manejando? Y dentro de ese cronograma tener todo esto establecido. ¿Cuáles son esos temas? Las fechas, pues dependiendo los espacios que se vayan dictando, pero partiendo del principio de que la organización, cada organización es diferente y los procesos formativos deben adaptarse a estos horarios, a la cultura y a la gente. Y por último, las evidencias que se deben generar, las planillitas, pero más allá de eso, ese tema comportamental. Diría que esa sería como la documentación ya para concluir que debería tener este tema. Ingeniero Mauricio, una última pregunta para usted y basándonos en ese tema de la auditoría. En alguna ocasión, no sé, creo que estábamos los dos, escuchamos a un auditor, claro, sí, precisamente no fue un auditor, sino en un proceso de capacitación de por allá, de donde sabemos, nos decían que en los procesos de auditoría era fundamental pedir las diapositivas con que se dictó la capacitación. ¿Usted con su experiencia cree que esto en realidad sería bueno? ¿Qué nos puede decir usted con respecto a ese tema? A ver, yo creía que, bueno, hay unas, como lo decía Mario, hay unas formaciones que están reglamentadas, ¿sí? Por medio de, nosotros conocemos algunas resoluciones que determinan aquí en Colombia cierta formación y que fruto de esa formación pues hay una certificación. Eh, yo como auditor, digamos, de buena fe, confío en la certificación y que todo el proceso se dio de la forma adecuada, ¿verdad? Pero yo diría que para cierta verificación de cierta formación o de que los trabajadores estén aplicando ciertos conocimientos, lo que me va a dar, digamos que certeza de eso es lo que yo voy a ver en campo. Porque podrá tener un trabajador el certificado de trabajador autorizado para espacios confinados, autorizado para trabajador en alturas, autorizado o trabajador para izaje de cargas, energías peligrosas, qué sé yo. Pero si en campo o en ejecución yo no veo que el trabajador utiliza sus elementos para trabajo en alturas de forma adecuada, o que está haciendo, o que no hace el bloqueo de la energía peligrosa, de que no hace el etiquetado adecuado, etcétera, pues me daré cuenta de que todo ese proceso de capacitación, de formación, no ha dado ningún resultado, ¿verdad? No ha logrado aumentar esa conciencia, y se puede llamar de esa manera, en el trabajador. Entonces yo no me iría tanto a contenido de diapositivas, sino a verificar en realidad si se está aplicando. Listo. Pregunta Fernando Molina, dice, pregunta para Pablo, ¿cuál sería algún tip
para poder aplicar la seguridad basada en comportamiento desde el punto de vista de la andragogía? Bueno, yo creo que nos han respondido más de una vez, pero pues no sé si Pablo con respecto a esto quisiera agregar un poco más sobre esta pregunta puntual. Sí, mira, el, el curso de observadores de comportamiento, ahí está, la base, digamos, de la seguridad del comportamiento es la observación. Y el curso de observación lo hacen de 16 horas, de 8 horas. El observador normalmente es un trabajador, es alguien que no es del área de seguridad, y lo sientan durante 8 a 16 horas, es decir, un día o 2 días, proyectándole diapositivas, explicándole cosas de psicología, los antecedentes y cosas en inglés, behavior, antecedents, consequence, y el trabajo, ¿qué? ¿Qué? Entonces, porque el ABC, antecedent, behavior, consequence, entonces, o se lo ponen en español, entonces, ACC, antecedente, comportamiento, no sé, y es complejo. Y son 8 horas de puros, de conductismo, de información súper teórica. Y al final, después de las 8 o 16 horas, comienzan y le hacen en 2 minutos un ejemplo de cómo es una observación. Después de 16 horas, después de 8 horas. Entonces, si tú quieres mejorar tu proceso de seguridad de comportamiento, tienes que aplicar andragogía en ese curso de observadores. Debería ser más tiempo práctico, evitar las palabras en inglés, usar más bien casos y que la mayor cantidad de tiempo sea dedicado a eso, no a la teoría, no a la psicología, al conductismo y todo lo que está detrás. Listo. Bueno, pues creo que hemos llegado ya al Yo final. casi, perdón, y mire que sí ha pasado mucho y pasa, ¿no? Uno asiste a capacitaciones en donde inicia la presentación del ponente y se inicia a presentar, soy el CEO de qué organización y MBA en XYZ, entrenador de X, docente de la universidad, yo no sé qué, durante tantos años, he asesorado, implementado a más de 500 organizaciones, sistemas de gestión, y uno dice, caramba, aquí fue, aquí voy a aprender mucho. Y a la medida que va desarrollándose la capacitación, resulta que él solo diapositivas, texto y lectura y no contextualizó. Entonces, bueno, lo visual estuvo ahí con las letras, no hubo nada de auditivo lo que él me dijo, pero no aterrizó, no me puso un ejemplo práctico, no lo relacionó con una experiencia que él haya tenido en el campo o en una organización. Y uno dice, caramba, esta formación sí me quedó debiendo mucho. Entonces uno dice, caramba, sí nos hace, ¿no? Y me incluyo, nos hace falta todavía trabajar muchos aspectos como esto, como andragogía, para fortalecer nuestros procesos de formación, de capacitación. Muchos pensamos que ya de haber estudiado nuestra carrera, nuestra especialización y tener licencia en seguridad del trabajo, lo es todo. O el asistir a las 2 horas de la capacitación de la administradora de riesgos laborales, con eso es suficiente. No, mucho más. Yo siempre, no me cansaré de decirlo, uno empieza a ver una hoja de vida y sabe si esa persona le ha invertido en su formación o no, cuando empieza a ver con quién se ha formado. Y no digo que sean malas formaciones de ARL, son buenas. De hecho, el tema de entrenador lo inicié a mirar en formación con ARL con Pablo. Pero cuando uno empieza a ver formaciones de 2 horas y lleno de formaciones de 2 horas, hermano, dice, no, esta gente no invierte en su formación. Si usted no invierte en su formación, ¿cómo espera auditar y aportar valor en una organización? ¿Verdad? ¿Cómo espera a un gerente hacerle cambiar un poco esa visión que tiene del sistema de gestión de seguridad y de trabajo, cuando lo que vamos a vender son papelazos? Sí, así es. Bueno, y así hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Ahora sí a despedirnos.
muchísimas gracias. Todos los comentarios que tenemos en Facebook, los que tenemos también en YouTube. A ti, Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar de pronto en otro tipo de escenarios donde podamos compartir más. Como bien lo decía el ingeniero Mario, esto es un programa de personas que nos apasiona la seguridad y la salud en el trabajo, la prevención, y que hacemos esto con el fin de mejorar esos procesos de cómo se están llevando en las organizaciones. Así que a todos, muchísimas gracias. Pablo, una vez más, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Cuáles son tus contactos? ¿Qué tanto podemos? No, y además me gustaría que antes de irte nos hablaras porque estuve mirando tu catálogo y tienes una cantidad de herramientas, pero desde Perú podemos tener eso acá en Colombia, lo podemos conseguir. ¿Dónde? ¿Dónde podemos conseguir a Pablo y a todo su arsenal de ludoprevención? Sí, en cualquier red social nos pueden encontrar como Ludo Prevención y en Colombia tenemos sede en Bogotá y hacemos envío a todo el país. Tenemos stock de todos nuestros 4 libros, de todos nuestros 12 juegos, así que escríbanos, búsquennos en Google como Ludo Prevención y ahí vas a encontrar nuestros contactos, tanto en Colombia, en físico como virtual, en todo el contenido que generamos en TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Listo, vale. Entonces tenemos Bueno, en aquí, todas. aquí aprovecho y mire que son herramientas y yo las he adquirido que es un bajo costo. El usted pagar 80.000 pesos, 70.000 pesos, 50.000, es verdad, es bajo costo. Y uno se da cuenta de sus grupos de WhatsApp cuando dice, alguien que me recomiende una dinámica, hombre, es que no ha comprado las 101 dinámicas de ludoprevención o el librito de las 31 que es supremamente económico, ¿sí o no? Y dicen, caramba, lo seguimos preguntando por WhatsApp. Me dicen, mire, ahí está la gente que no invierte. Así es, el típico copy-pegue. Listo, a todos muchísimas gracias. Ya saben, charlas con ICAC. Nos vemos aquí el próximo martes a la misma hora. El tema que vamos a tocar, estándar 1.2.3, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, concurso de 50 horas. Esperamos tener un nuevo invitado para ese momento. A todos muchísimas gracias. Compartan este video que va a quedar colgado ahí en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Acá dice, Dayan Barrios dice, los ejemplos prácticos facilitan la comprensión del método. Total, Dayan. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Pablo, se cuidan. Pablo, A muchas ustedes. gracias. Nos Chao, vemos. Pablo.